Hola amigos tucumanos, bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Como siempre, estamos media hora junto a ustedes para tocar 4 temas totalmente distintos en el mundo de la medicina, para que usted pueda llevarle información a usted mismo y a su familia, para que pueda detectar enfermedades, prevenirlas y tratarlas en forma conveniente, para que usted pueda conocer cuáles son los profesionales más importantes y más destacados de la provincia de Tucumán. Hola Salud Tucumán, bienvenidos y comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y como siempre lo hacemos bajo el asesoramiento del doctor Ignacio Linczynski, oftalmólogo de la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es microscopía especular. Es otra de las tecnologías que hoy existen en oftalmología y que ayudan a los médicos oftalmólogos a diagnosticar enfermedades, a tener datos previos a realizar una cirugía. En este caso, este equipo sirve para lo que son cirugías de cataratas. El doctor Ignacio Linczynski hoy se refiere a este tema. Cuando estamos estudiando un paciente con cataratas, es muy importante saber, cuando uno va a llevar a ese paciente al quirófano, si los tejidos del ojo están sanos o tienen, aparte de la catarata, alguna otra debilidad. Para eso, generalmente lo que vamos a hacer es solicitar un estudio como el de microscopía especular. Es un estudio que va a medir la cantidad de células que tiene la córnea. La córnea es la tapita transparente que tenemos en la parte anterior del globo ocular, en donde tiene diferentes capas. La capa más interna de la córnea es una capa que tiene unas células llamadas células endoteliales. Estas células son las células que son las encargadas de mantener la transparencia de la córnea. Esas células no se reproducen en el tiempo, no van a aumentar en la cantidad de células, sino que uno nace con un número de células que va a ir deteriorándose en el tiempo. Hay algunas patologías que son a veces difíciles de detectar, por lo que el paciente puede tener un menor número de células de la que debería tener. Eso puede complicar que luego de la cirugía de catarata, la tapita transparente, que es justamente la córnea, el primer lente que tiene el ojo en la parte anterior, pierda transparencia y eso limite el éxito de la cirugía. Hoy por hoy hay equipos que podemos medir esta cantidad de células que tiene el paciente antes de la cirugía, por lo tanto con eso le podemos dar un pronóstico de cómo va a ser un postoperatorio de ese ojo, si vamos a tener algún problema con la córnea, con la transparencia o si tenemos que ir programando algunas otras cirugías más con ese paciente. La tecnología que hoy cuenta la medicina es una tecnología que ha llevado cada vez a intentar tener una exactitud cada vez mayor en el resultado visual de nuestros pacientes cuando operamos de cataratas. Eso nos ha llevado a que cada vez tengamos que invertir más en tecnología, pero esa tecnología la verdad que ha hecho muchos cambios para que los resultados postoperatorios cada vez sean un poco más cercanos a lo que uno desea para ese paciente. Cuando uno va a colocar una lente intraocular dentro del ojo en una cirugía de cataratas, esa lente intraocular que uno va a colocar tiene que tener una cierta medida para que el ojo quede enfocado en la distancia que uno previamente ya habló con el paciente. Si uno va a colocar una lente intraocular dentro del ojo, esa lente tiene que tener un cierto valor. Ese valor lo vamos a sacar a través de diferentes equipos. El equipo más convencional que tenemos todos para operar a un paciente y medirlo previamente se llama un ecómetro. Es un equipo con el que vamos a ponerle una gotita al paciente de anestesia y se le va a hacer unas medidas del ojo. Hoy por hoy ya contamos con otro tipo de tecnología en donde se puede tener la misma medición sin necesidad de producir ningún tipo de toque o de contacto con el ojo. Eso se llaman biómetros de no contacto. Es una luz láser muy puntual, en donde el paciente va a mirar un objetivo en un aparato,
Por lo tanto, va a estar perfectamente alineado el ojo, la fobia, que es el lugar donde la visión va a ser más discriminativa, con el objetivo que uno necesita que el paciente vea. De esa forma, el equipo va a sacar una medición muy segura y bastante certera de la lente a colocar dentro del ojo. Luego de obtener la medición exacta con estos equipos de no contacto de la lente a colocar dentro del ojo, ya después lo otro será el momento de la realización de la cirugía. Por supuesto que cada cirugía y cada ojo tiene otros desafíos, ¿sí? Hay ojos que van a ser de por sí más difíciles de operar. Los resultados pueden estar también, pueden diferir según la patología previa que tenga ese ojo. Si ese ojo tiene alguna patología de glaucoma, alguna patología en la retina, alguna patología en la mácula, alguna patología de diabetes, de una trombosis previa, puede hacer que el resultado final de la cirugía visual no sea todo lo que, no alcance todo lo que el paciente pueda desear, pero porque tiene una patología previa. Pero el cálculo de la lente intraocular que sea correcta hace que todo paciente que tenga un ojo sano pueda llegar al máximo de visión que ese ojo pueda llegar con un resultado refractivo muy positivo y muy bueno. En programas anteriores estuvimos acompañados de un excelente cirujano plástico aquí de la ciudad de Tucumán y es el doctor Oscar Montoto. Tiene un consultorio muy lindo, muy grande, muy moderno, muy nuevo y es importante que ustedes sepan quiénes son los profesionales que invierten en la salud de sus pacientes. Hoy vamos a seguir tratando un tema que ya hemos conversado en programas anteriores que tiene que ver con implantes mamarios. Hoy el doctor Oscar Montoto, quien es, reitero, cirujano plástico y estético en la ciudad de Tucumán, nos va a contar cuáles son las vías de abordaje, o sea, cómo o de qué forma se pueden colocar las siliconas como implantes mamarios en las mujeres y otras características de esta cirugía que es tan atractiva para el mundo femenino. ¿Cuáles son las vías de ingreso y los planos donde nosotros colocamos esto? Generalmente la vía de ingreso que se usan son tres. Una es por vía axilar, otra es alrededor de la areola y otra por el surco submamario. Yo en mi práctica diaria prefiero utilizar la vía periareolar y por el surco submamario. Cada una tiene sus indicaciones y tiene sus beneficios. Generalmente cuando una paciente tiene una areola que tiene un buen tamaño, nosotros haciendo la incisión por ese lugar, la cicatriz queda escondida porque hay un cambio de pigmentación. En algunas pacientes donde la areola es demasiado pequeña no podemos introducir por ahí el implante, entonces elegimos el surco submamario que también queda cubierta la cicatriz por la misma mama en el postoperatorio. De allí también vamos a elegir el plano donde vamos a poner el implante. Puede ser un plano retroglandular, o sea, atrás de la glándula mamaria, o puede ser un plano atrás del músculo, o sea, retropectoral. ¿De qué depende eso? De la cantidad de tejido que tenga la mujer. Si viene una paciente que no tiene prácticamente glándula mamaria o es muy pequeña y yo intento poner la prótesis en ese plano, va a quedar algo muy artificial. Vamos a notar algunas arruguitas que se llaman rippling cuando genere algunos movimientos. ¿Por qué? Porque no tiene una buena cobertura. Entonces en esos casos es mejor ponerla detrás del músculo, que también tienen resultados que son muy naturales, pero tiene una cobertura extra que nos va a permitir que cualquier arruga o cualquier imperfección que se puede generar en el implante pase desapercibida en pacientes que tienen poco tejido glandular. En pacientes que requieren un aumento, pero que ya tienen algo de glándula mamaria, se puede poner atrás de la glándula, obteniendo grandes resultados sin necesidad de despegar el músculo y ponerla en el plano subpectoral. ¿Para quién también está dirigida la cirugía? También está dirigida la cirugía para pacientes que después de tener hijos
o las mamas quedaron muy asimétricas porque dieron de amamantar solamente con una glándula mamaria, o quedaron con poco contenido graso o poco contenido glandular, o se cayeron mucho, que nosotros le decimos se tosaron, quedaron muy caídas. Para esas mujeres también, ¿qué vamos a lograr? Volver a recuperar el volumen mamario y en muchos casos poder volver a levantarlas y que queden de una manera firme y natural. ¿Cómo se realiza la cirugía y en dónde? Bueno, fundamentalmente para mí la cirugía siempre debe realizarse en un quirófano y yo prefiero con anestesia general. ¿Por qué? Porque la paciente va a estar en un ambiente controlada, donde hay un anestesiólogo, donde hay un cardiólogo, donde hay un equipo de gente que la va a estar cuidando y va a estar completamente dormida durante la cirugía, lo que significa que no va a tener ningún tipo de dolor. Una vez terminada la cirugía, la paciente pasa a una habitación y depende, sobre todo del horario, depende cómo se sienta la paciente, puede llegar a regresar a su domicilio en las siguientes 8 horas o a veces pasan una noche en el sanatorio y al otro día en la mañana ya regresan a su casa. Una de las preguntas más habituales es ¿en cuánto tiempo puedo volver a trabajar o si es muy dolorosa la cirugía? Hablar de dolor en cirugía plástica la verdad que es algo muy difícil porque eso va a depender fundamentalmente del umbral de dolor de cada paciente, que es muy diferente. Hay pacientes que realmente no sufren ningún tipo de dolor en el postoperatorio y hay pacientes que les duele un poco más. Siempre nosotros damos analgésicos dependiendo el umbral de dolor, lo que significa que el postoperatorio tiene que ser placentero. Máximo quizás los primeros 2 días o 3 días puedan llegar a sentir una opresión o un dolor leve que con los analgésicos es totalmente soportable y de a poco va a ir cediendo una vez que el cuerpo se vaya acostumbrando a los nuevos implantes y a la nueva tensión que eso genera en las mamas, en la piel o en el músculo, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tiempo, doctor, puedo volver a trabajar? Esa es la pregunta también más habitual. Generalmente después de esta cirugía, dentro de los 15 días o 14 días ya pueden estar trabajando normalmente y a los 30 días pueden hacer cualquier tipo de ejercicio. La limitación va a ser alguna molestia o algún dolor que puedan sentir al principio, pero ya dentro del mes ya hacen su actividad totalmente normal. A partir de ahora vamos a hablar sobre las arrugas. Arrugas en las caras. Y esto tiene mucho que ver con el mundo femenino, pero ojo, porque también tiene mucho que ver con el mundo masculino. Hombres y mujeres hoy no están exceptuados de las arrugas que vayan apareciendo a lo largo de los años. Pero lo bueno de todo esto, que hoy hay tratamientos sin cirugía estéticos que tienen excelentísimos resultados. Hoy estamos en compañía de la doctora María Eugenia Neme-Sheikh, excelente profesional que tiene que ver con la medicina estética y trabaja en la ciudad de Tucumán. Hoy nos explica lo que son las arrugas dinámicas, que tienen que ver con las arrugas que se producen cuando movemos parte de nuestra cara, y las arrugas estáticas, que son aquellas que están por más que no provoquemos ningún movimiento. La doctora María Eugenia Neme-Sheikh se refiere hoy sobre este tema. Hoy nos toca hablar un poquito de lo que serían las arrugas dinámicas y estáticas. Normalmente las personas cuando vienen a la consulta
ven las arrugas del mismo modo, que es parte de un envejecimiento cronológico o un envejecimiento cutáneo que ocurre por diferentes causas. Pero nosotros tenemos que clasificar a las arrugas en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las arrugas dinámicas y por otro lado las arrugas estáticas. ¿A qué se denomina una arruga estática? La arruga estática básicamente se produce por una pérdida del volumen del tejido y también por una alteración en la organización de las fibras de colágeno y elastina. ¿Dónde la vamos a localizar normalmente? La vamos a localizar alrededor de lo que sería la nariz, que es lo que llamamos como el surco nasogeniano. Personas que vienen y me dicen me veo con la sonrisa triste, que es la arruga denominada signo de marioneta, o por ahí aquellas personas que me dicen he perdido este óvalo facial y me veo un adelgazamiento en la zona superior del pómulo. Eso es básicamente una arruga estática. Y la única manera de tratar esas arrugas estáticas es, por un lado, restablecer las fibras o mejorar la calidad de las fibras de colágeno y elastina con terapias como es la radiofrecuencia, el plasma rico en plaqueta, pero básicamente también tenemos que tener en cuenta que esa pérdida de volumen, de consistencia del tejido, tenemos que reponerla. Entonces se habla de la aplicación de una sustancia que es reabsorbible dentro de los materiales de relleno. Tenemos materiales de relleno reabsorbibles y no reabsorbibles. Lo ideal es utilizar materiales de relleno reabsorbibles y uno de los más aliados en esta época de la medicina estética es el ácido hialurónico. Nosotros hablamos del ácido hialurónico y es lo que comúnmente la gente conoce como relleno o implante. Esto es un relleno o implante que ocurre a nivel dérmico y muchas veces vamos un poquito más profundo, que como dije anteriormente es para reponer el tejido que se ha perdido y vamos a aplicarlo. Es un tratamiento que se hace en consultorio, no necesita que el paciente requiera de mucho tiempo. Es más, muchos pacientes vienen en la hora del almuerzo a poder hacerse la aplicación de ácido hialurónico y pueden volver a sus actividades normales. Tiene una duración de 8 meses a 1 año y lo más importante es planificar cómo vamos a ir haciendo esa reposición de tejido para ir haciendo pequeñas modificaciones en nuestro rostro sin que altere la estética del mismo. Eso sí es muy importante, tienen que ser, hoy en día la medicina estética tiende a lo natural, a que no se note, a que nos vean más frescas, más descansadas, pero sin saber qué nos hicimos. En este bloque vamos a hablar sobre un tema que muy pocas veces se habla en los programas de televisión, es muy poco frecuente encontrarlo en revistas, diarios, periódicos y también es poco frecuente que lo hablen en radio. Análisis bioquímicos. Hoy estamos en compañía de una joven profesional, excelente titular de un laboratorio bioquímico Presti que funciona en la ciudad de Tucumán y es la doctora Constanza Presti de Chazal. Y hoy ella nos va a hablar sobre una prueba que se pide muy frecuentemente en el mundo médico y que es la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Qué es esta prueba? ¿Para qué sirve? ¿Por qué los médicos piden este análisis y por qué es importante que usted se practique este análisis? La doctora Constanza Presti hoy se refiere a este tema. Bueno, hoy les voy a contar acerca de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, una de las pruebas más solicitadas en el laboratorio. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, aunque es muy tediosa,
Hoy en día todavía es la única herramienta que tenemos para hacer diagnóstico de diabetes y de glucosa alterada en ayunas. Es muy importante que el paciente tenga en cuenta los días previos a realizarse la prueba. Los días previos, durante los 3 días previos, debe seguir con su actividad física normal, es decir, que no se debe ni incrementar ni disminuir la actividad física. Por otro lado, debe realizar una dieta libre. ¿Esto qué quiere decir? No tiene que ser una dieta restrictiva, tiene que ser una dieta que por lo menos me asegure 150 gramos de hidratos de carbono por día. No es que el paciente se va a poner a calcular, sino simplemente cuando haga sus desayunos o sus meriendas, que lo haga con azúcar y no con edulcorante, con dulces o mermeladas que sean comunes y no dietéticos, que haga las colaciones, que los almuerzos y las cenas sean un plato de pasta, una carne con algo de papa, batata, es decir, como digo, que no sea una dieta restrictiva. Tampoco al momento de realizarse la curva debe estar con alguna terapia con corticoides, con beta-adrenérgicos, o debe comenzar una terapia de anticonceptivos orales. El paciente concurrirá a primera hora de la mañana al laboratorio, se va a realizar una primera punción de sangre para determinar la glucemia basal. Es fundamental que aunque el paciente demore 10-15 minutos más, determinar la glucemia basal. ¿Por qué? Porque una curva no se puede largar con una prueba de tolerancia, mejor dicho, no se puede largar con una glucemia basal mayor a 126. Y se pone de punto de corte 126 porque es con un valor con el que ya vamos a hacer diagnóstico de diabetes y es el valor a partir del cual se considera que comienzan a aparecer las complicaciones en la microvasculatura. Entonces, una vez que contamos con el valor de glucemia basal, el paciente va a proceder a tomar una solución sobresaturada de glucosa. Esa solución la debe tomar en un tiempo aproximado de 5 minutos y a partir de que comienza la ingesta de glucosa, el paciente va a permanecer en el laboratorio y en reposo. Tiene que estar tranquilo, no puede andar caminando, no puede tomar agua, no puede fumar, es decir, que se debe quedar en el laboratorio. Hay que tener en cuenta que es una prueba que también se la puede pedir en niños, pero para los niños tenemos que hacer un cálculo según su peso para determinar cómo es la solución que el niño va a tomar. Una vez transcurridos los 120 minutos, se realiza una nueva extracción de sangre para determinar lo que es glucemia post 120 minutos. Y a partir de allí podemos obtener conclusiones. Una curva de tolerancia normal tiene que tener una glucemia 120 minutos menor a 140 miligramos por decilitro. Si la glucemia da entre 140 y 199, vamos a estar hablando de una glucosa alterada o una intolerancia a la glucosa. Y si da mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ya podemos hacer el diagnóstico de diabetes. La prueba de tolerancia también se la realiza para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Esta prueba se va a realizar entre las 24 y 28 semanas de gestación de la paciente. En el caso de que la paciente tenga factores predisponentes, seguramente que el médico la va a pedir antes, la va a pedir de vuelta entre la semana 24 y 28 y la va a repetir hacia el final del embarazo en la semana 30-31 de gestación. Para el caso de la paciente embarazada, no podemos largar una prueba de tolerancia con una glucemia basal mayor a 100 miligramos por decilitro. Y la prueba, y se considera diabetes gestacional, si luego de los 120 minutos el valor que se obtiene es mayor a 140. Algo a tener en cuenta y que ocurre con elevada frecuencia en pacientes embarazadas es que vomitan durante la prueba. Si la paciente o el paciente, no solamente la embarazada, vomita durante la prueba, se debe suspender y repetir la prueba
unos días después. Amigos de Tucumán, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana en el mismo día y horario. Un nuevo encuentro junto a nuestros profesionales médicos. Hola Salud Tucumán. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por su compañía.